pantalla. Bien, ahora sí podemos estar grabando la clase. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces. Para hoy tenemos, dice, estrategias de escritura a partir de la temática de las noticias falsas. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Nosotros entonces, recordemos, vamos a recordar algunas cositas que hemos estado viendo al regreso del semestre, ¿ya? Una de las cosas que hemos estado viendo es la temática de cómo, por ejemplo, cómo tener mejores criterios para informarnos. Eso es lo que hemos estado haciendo. Una de las cosas básicas de nuestro curso de escritura especializada es la pregunta, que es clave. Vamos a poner aquí la pregunta. ¿Cómo? Vale, aquí. Muy bien, ahí está. ¿Cómo nos informamos? Pregunta clave, entonces, para todas las cosas que nosotros tenemos que estar revisando. ¿Cómo nos informamos? ¿Ya? Y en ese cómo nos informamos, hemos descubierto algunas cositas que son fundamentales. Como la primera, ¿ya? La información está manipulada. Eso es lo primero. La información está manipulada. Manipulada. Vamos a poner acá. Manipulada. Está manipulada. Vamos a poner eso. Manipulada. ¿Ya? Vamos a poner aquí, ciertos intereses económicos, políticos e ideológicos. Muy bien. Eso es lo primero que tenemos que notar. La información entonces está manipulada con ciertos intereses económicos, políticos e ideológicos. Es lo primero, chiquillos. ¿Ya? Cuando nosotros entonces vamos a notar esto, vamos a notar que ciertas noticias, entonces vamos a poner número 2, ¿ya? Existen estrategias de manipulación. ¿Ya? Eso es muy importante, y de hecho lo revisamos más abajo. Fíjense aquí, acá está nuestro objetivo, ya nomás vamos a anotarlo, porque estamos introduciendo, entonces lo quiero hacer recordar lo que ya hemos visto, ¿ya? Sobre las noticias falsas, sobre cómo informarse, y aquí están las estrategias que ya habíamos visto, las 10 estrategias. Bien, vamos más arriba. ¿Ya? Existen ciertas estrategias de manipulación, ¿ya? Muy importantes, las que ya hemos visto. Voy a borrar aquí un poquito. Voy a ponerlo de nuevo porque se distorsionó. Ay, ¿qué pasó acá? La próxima vez. Ahí está. Ya. 2. Bien. Existen ciertas estrategias de manipulación, que lo habíamos visto, por ejemplo, con esto de, por ejemplo, la alusión a los sentimientos. Ya. Voy a seguir, chiquillos, pero no seguir. Sí. Aquí me parece. Aprovecho la. Sí, le hago preguntas. Así también nos saludamos. Ya, nos piden de todo. Ya, vamos acá. Ya, estrategias como la alusión a los sentimientos, por ejemplo, como también desplazar la noticia,
noticia, ya, tratar, estoy poniendo así algunos que me acuerdo, tratar, por ejemplo, tratar al público de forma, público de forma infantilizada. ¿Ya? Eso es lo principal, eso es lo principal. Bueno, son 10 que acabo de anotar aquí, 3 nomás a Londra. Es importante que nosotros vayamos aprendiendo las estas para entonces ser más críticos con la información, que ese también es el objetivo de esta clase. Ser críticos con la información, eso es importante, ser críticos con la información. ¿Ya? Con la información. Lo principal es que ser críticos con la información, ¿ya? No implica que yo voy a negarme a enterarme de las cosas, ¿ya? Sino que entender, vamos a poner eso acá, entender que las noticias ¿ya? tienen una línea editorial, eso es importante, una línea editorial que las determina. Eso es lo principal, una línea editorial que las va a determinar. ¿Por qué? Porque las noticias no vienen de la nada, sino que tienen intereses, ¿ya? Sino que forman parte también de cómo nosotros nos vamos informando. Eso es importante, cómo nos vamos a informar y cómo también vamos a saber qué es lo que sucede en la realidad. Eso es súper importante. Bien, continuamos. ¿Cómo va, Alondra? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Lo dejo ahí o bajo un poquito más? ¿Lo dejo ahí un ratito? ¿O está listo? Ya. Entonces voy a bajar. Ya, vamos a bajar un poquito más. Vamos a ver nuestro objetivo. Veamos acá. Dice, participan de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos especializados. Dice, como autor, lector y revisor. ¿Ya? Este objetivo, entonces, cumple con las preguntas que yo les voy a hacer, y que vamos a contestar dentro de esta semana. ¿Ya? Lo importante acá es que sepan ustedes que mañana es la hora de 2 horas, vamos a hacer un archivo de Classroom con unas 3 preguntitas. Voy a escribir las preguntitas ahora, a ver si se me ocurre. Número 1. ¿Ya? Número 1. Voy a ver entonces los contenidos, me voy a guardar algunas cositas. Ya, la número 1 va a ser esta entonces. Ya. Vamos a poner aquí, vamos a hacer un tipo de pregunta ensayo porque son necesarias también para entonces el desarrollo de nuestra clase. Vamos a poner aquí ¿por qué? Porque es importante tener en consideración ya los intereses detrás de los medios de comunicación. ¿Ya? Número 2. Vamos con la número 2. A ver. Dentro de la prensa chilena. ¿Qué estrategia de manipulación está más presente? Entonces aquí hay que caracterizar con ejemplos. Caracteriza con ejemplos. Y la número 3.
Entonces, desarrolla ya al menos tres tips contra la manipulación. Eso lo vamos a ver hoy día, ¿ya? La manipulación de las noticias falsas. Muy bien, esas son las tres preguntas. Tres preguntas entonces que vamos a ir desarrollando mañana. Mañana las vamos a desarrollar. ¿Ya? Pero es importante que las escriban y que las tengan en cuenta. Vamos a poner aquí mi página. Voy a abrir aquí, voy a buscar el Paint. El Paint. Voy a pegar aquí. Papeles, pegar. Al tiro voy. Espera un ratito. Voy a ir a Londra. Voy a aprovechar de pegar esto para después mandárselos a ustedes. ¿Ya? Bien, entonces pegué esa parte de ahí y necesito yo copiar esta parte. Imprimir página entonces. Imprimir página y aumentar acá. Vamos a poner pegar. Pegar. Atrás. Voy a poner pegar. Voy acá. Ahí. Esto. Sube. Ahí está. Ya. Yo no sé por qué se comparte todo esto, porque yo cuando estoy en mi casa, o cuando estaba con mi computador, yo hacía todo esto mientras estaba hablando, pero ahora lo ven ustedes. No me gusta que lo vean, como estas bambalinas. ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces, apunte. Vamos a poner en el escritorio y guardar. Listo. Ahí ya les voy a mandar de todas formas las preguntas, pero es importante entonces hacerse la tarea de ir investigando, por ejemplo, la pregunta 2, dentro de la prensa, qué estrategia de manipulación está más presente, por ejemplo. Eso hay que darle una vuelta. Desarrollar al menos 3 tips contra la manipulación de las noticias falsas, eso lo vamos a ver hoy día. Y por qué es importante tener en consideración los intereses detrás de los medios de comunicación. Esas 3 preguntas entonces van a ser las preguntas para la evaluación, ¿ya? Una evaluación que vamos a hacer en el Classroom. Vamos a dejar las preguntitas ahí, vamos a dejar una semana para su desarrollo, pero vamos a empezar entonces mañana. Bien, sigamos con esto. Dice 4. Utilizar diversas estrategias para construir y transformar conocimiento por escrito en coherencia con los temas, propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán, ¿ya? Si ustedes se fijan, tanto el objetivo 2 y 4 tienen que ver con producción de texto. Por eso necesito entonces que escribamos. Eso es importante. ¿Ya? Yo no sé, ahí chiquillos, acá a Londra, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Les acomoda más trabajar en el Classroom o trabajar en el Drive? ¿Dónde les acomoda más? ¿En el Classroom o en el Drive? En Classroom, ¿ya? Vamos a ver a tus compañeros. Vamos a ver acá, ¿ya? Ya, Classroom, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en Classroom. ¿Ya? Oh, igual pueden ver eso, pueden ver todo. No. Ya, voy a tener que arreglar eso. ¿Bien? En Classroom vamos a trabajar entonces. Vamos a poner acá preguntas en Classroom. Vamos a poner preguntas próximamente, o sea, mañana, preguntas en Classroom. Importante. Bien. Estrategias para hacer esto. Las estrategias para, entonces, escribir sobre las preguntas
las vamos a ver en la media hora de más ratito, más ratito. Ahí vamos a ver algunas estrategias. Pero por ahora hay que ir haciéndose la tarea de preguntarse cómo podría yo desarrollar estas preguntas. ¿Ya? Yo considero que ya están grandes ya como para que yo les dé un mínimo. ¿O les tengo que dar mínimos? ¿Qué creen ustedes en el chat? ¿Les doy mínimos o no les doy mínimos o les doy máximos? Ya pueden escribir, ya pueden. Ya están grandes. Ya. Eso es bueno. Un máximo. Un máximo. Un máximo digo yo, sí. Ya, sí. vamos a poner un máximo entonces de 6 párrafos. Ese es nuestro máximo. Máximo 6 párrafos. Máximo, entonces. Más fuerte, no te escucho. Sí. Máximo 6 párrafos. Máximo 6 párrafos. Mínimo 4. Mínimo 4. ¿Qué implica eso? Implica que nosotros vamos a planificar la escritura. Eso es importante. Cuando a ti te dan un máximo y un mínimo, tú tienes que pensar ya. Primer párrafo yo voy a utilizar esto. Segundo párrafo voy a utilizar esto. Tercer párrafo voy a utilizar esto. Cuarto voy a utilizar lo otro. Eso es importante. La escritura no es algo automático, es algo que se va planificando, chiquillos. Eso es importante. En la medida que ustedes van adquiriendo esa habilidad, ¿ya? No es tan necesario planificarse, sino que se tiran nomás. ¿Ya? Pero cuando estamos aprendiendo, es importante planificarse en eso. Vamos a planificar el tiro de la escritura. Vamos a planificar el tiro de la escritura. A ver, veamos entonces la pregunta 1. ¿Por qué es importante tener en consideración los intereses detrás de los medios de comunicación? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Ya? Revisar primero, vamos a poner aquí algunos tips para la escritura. Vamos a poner tips para la escritura. Tips de escritura. Tips escritura. Entonces, lo primero que voy a hacer yo va a ser revisar entonces, revisar los conceptos vistos en clase, Ya voy a poner algunos acá, por ejemplo, manipulación, voy a poner ideología, voy a poner acá, por ejemplo, medios de comunicación masiva. Voy a poner, por ejemplo, infantilización. Voy a poner acá, por ejemplo, la ignorancia de las masas. Voy a poner acá pensamiento crítico. Y voy a poner, por ejemplo, noticias falsas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy concatenando entonces todos los conceptos que yo he visto. Y por supuesto, cuando ustedes tengan la actividad y tengan que escribir, tienen que hacer eso mismo también. ¿Ya? Pongan todos los conceptos que se les va a ocurrir para que después en la redacción, ¿ya?, los vayan ustedes uniendo. Y eso es importante. Unir los conceptos dentro de la redacción. ¿Ya? La escritura no viene de la nada, sino que yo tengo que hacer una actividad exploratoria primero. Eso es muy importante, chicos. ¿Ya? Una actividad exploratoria que a mí me va a determinar entonces cómo va a ser mi escritura. Pregunta ahí para el chat. A ver, ¿alguno de ustedes hace esto, no? ¿Planifica bien la escritura? Cuando tiene que hacer un trabajo. ¿Ah? Es el primer paso. Vamos a poner paso 1. Paso 1. No, lo voy a poner acá. ¿Ya? Paso 1. ¿Ya? Como número 2, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos entonces a jerarquizar. ¿No? Vacío. Espérense un ratito.
Uy, se me había olvidado eso. Ay, ¿dónde está esto? Me pierde el menú. Tengo que arreglar eso. Ahí está. Vamos a jerarquizar. Jerarquizar. Entonces los conceptos. ¿Cuál es el que engloba más? La pregunta, entonces, ¿cuál es el que engloba más? ¿Cuál es el que engloba mayor información? Mayor información y se adecua a la pregunta. ¿No? Yo me acuerdo de cuando iba en la básica, la profesora me decía que lo más importante en una respuesta es la pregunta. ¿Por qué les vuelvo a decir eso yo? ¿Por qué les vuelvo a decir eso? Porque para responder hay que rescatar la pregunta. Uno no puede responder así como si en la respuesta esté contenido todo. No, tienes que rescatar la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo sería rescatar la pregunta de la primera? Porque es importante tener en consideración los intereses detrás de los medios de comunicación. ¿Cómo rescato la pregunta? Es importante considerar entonces los intereses porque y ahí justifico. Si no, la escritura te queda incompleta. ¿Ya? No sé si a ustedes les pasa. Yo siempre veo, me acuerdo de las pruebas que hemos hecho alguna vez, y siempre responden como si no existiera la pregunta. ¿Ya? No sé si a usted le ha pasado a Londra. Como que quiere hacer la cuestión rápida y te olvides de la pregunta. Eso pasa. Eso pasa. Pero lo principal es rescatar la pregunta. ¿Ya? Rescatar el referente, como se dice en la redacción. Así yo estoy hablando de las manzanas, de por qué son ricas las manzanas. Las manzanas son ricas porque. Así tengo que responder. ¿No? Ayer estaba haciendo una tarea con mi hijo de música. Tenía que comparar 2 videos. ¿No? Entonces él ya lo hizo rápido. Yo no. Observa primero. Rescata el referente de la pregunta. ¿Cuál es el elemento, por ejemplo? Y una cuestión básica de la redacción. Ya, tú rescatas el referente, después pones, por ejemplo, un verbo de justificación, por qué o según cómo vas a desarrollar, y después pones algunos ejemplos. Y si tienes que hacer un comentario, por ejemplo, ¿ya? Rescatas el referente, ¿ya? Pones el verbo de justificación, por qué, sigues, y después en un comentario pones por qué te gustan o no las cosas. Al último. Primero tú tienes que hacer el planteo general, tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que caracterizar toda la pregunta. Eso es importante. La escritura no viene de sí, la escritura tiene una estructura siempre. ¿Ya? Eso es lo que a mí siempre me llamó la atención el lenguaje, que a veces, muchas veces, nosotros creemos que a quien escribe más, escribe mejor, pero no es así. No es así. ¿Ya? Quien escribe mejor es quien planifica la escritura. Eso es importante. ¿Ya? Entonces vamos a jerarquizar los conceptos y se fue borrando un poquito. El número 3, no menos importante, número 3 es evaluar la escritura. Evaluar la escritura. ¿Ya? Revisar entonces, revisar ortografía. ¿Ya? Redacción. ¿Sí? Elementos de coherencia y cohesión. Elementos de coherencia y redacción. Bien. Eso es entonces. Una clave, ¿ya? Que a mí me gustaría que ustedes hicieran, ¿ya? Es que relacionaran este proceso de escritura con el proceso de la comprensión. Si tú te fijas, por ejemplo, si yo quiero comprender un texto, lo primero siempre va a ser la memoria, o localizar cierta información. ¿Ya? Entonces acá, acá lo está. ¿Ya? Tú vas entonces a identificar los conceptos. ¿Ya? Después entonces vas a ir evaluando cómo vas a redactar. Lo mismo que tú haces en la lectura. Identifica la información, después la puedes caracterizar, la puedes analizar,
Y después el último, la evaluación, o el proceso más complejo. Cuando nosotros hacemos una prueba de selección múltiple de la PDT, es lo mismo. Siempre hay 3 pasos. 3 pasos en la comprensión y 3 pasos entonces en la escritura. Siempre. ¿No? Por eso si ustedes quieren que les vaya bien en esto de poder procesar textos, que eso es finalmente lo que hace cualquier profesional, ¿ya? Lo más importante es saberse los 3 pasos. Paso 1, entonces, recolecto información. Es como si yo la identificara, ¿ya? Si la localizara. Paso 2, entonces, la analizo. Y voy, por ejemplo, planteando, la analizo y la caracterizo. Si es que me sirve o no, por ejemplo. Si es que esta puede ir o no en la redacción. Y como paso 3, las puedo ir evaluando. Eso es el paso 3. Evalúo mi escritura. ¿Ya? Y evalúo también el proceso. Una vez que ustedes conocen el proceso y son capaces, por ejemplo, de evaluarse a sí mismos, ¿ya? Ahí ya están aprendiendo. Esa es la única forma. Y ahí su compañera está escribiendo, por ejemplo, después podría decir ya, quizás estas cosas que dice el profesor no están importantes, así que voy a anotar estas, las voy a anotar con este color, y así tú te vas conociendo en el mismo aprendizaje, y eso es lo principal, ¿ya? Lo que se busca siempre es que los estudiantes sean autónomos. Cuando son autónomos es porque ya saben estudiar y pueden estudiar cualquier cosa. Esa es la idea. Bien, ahí tenemos entonces algunos tips, ya los vamos a revisar después también en la tarde. ¿Ya? Aquí yo les dejé un videito que está aquí, sobre las noticias falsas. ¿Ya? A mí me parecen bien interesantes este video y una página que les voy a pasar ahora. ¿Ya? Como nosotros estamos viendo que para entender que hay noticias falsas, ¿ya? Hay que saber cómo yo puedo evaluar la información. ¿Ya? Por ejemplo, como dice aquí nuestra infografía, estudiar fuentes informativas, ¿ya? Investigar más allá, leer más allá de lo que dice una sola noticia, preguntarse quién es el autor, ver fuentes adicionales, comprobar la fecha, comprobar si es una broma también, a veces estas cosas son así, considerar si es que yo tengo un sesgo ideológico para pensarlas, y preguntarle al experto también. Ahí tenemos entonces algunos requerimientos. Y eso lo vamos a ver en esta parte. Fíjense bien. Acá hay una página que se llama Fact Checking, que está aquí. Espero que la pueden estar observando. Fíjense acá, Fact Checking, vamos a cargarla de nuevo. Es una página chilena que se dedica a investigar noticias. ¿Ya? Lo mismo que nosotros estamos aprendiendo, investigar noticias. Aquí está. Fact-checking entonces. Bien. Acá hay una bien interesante que yo creo que ustedes escucharon. Fíjense aquí. ¿Habían escuchado estos chiquillos que la vacuna contra el COVID genera atracción magnética? ¿Habían escuchado eso? ¿Habían visto esa noticia falsa? Ya, muy bien, Juliana dice que sí. Muy bien, Juliana. ¿Ya? La página Fact Checkings, que es una página chilena, ustedes la pueden seguir en Instagram también, ¿ya? Se dedica a investigar esto. Investigar, por ejemplo, qué noticias que salen en los medios son noticias falsas. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito acá. La Josiana. Aquí no hay... Sí, las bromas son entretenidas, Josiana, pero cuando tengo que comprobar información, ahí hay que ponerse serio, ponerse muy serio. ¿Ya? Vacuna entonces contra el COVID. Vamos a bajar acá. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, la calificación que le pone fact-checking y es falso. ¿Ya? Hay una parte acá que tiene todos los antecedentes y la vamos a leer. Fíjense aquí, dice, durante el mes de mayo se han compartido en redes sociales distintos videos que muestran cómo se adhieren imanes en los brazos de personas que aseguran haber sido vacunadas contra el COVID-19, específicamente en la zona donde se colocó la inyección.
Fact Checking CL, que es la página que estamos visitando, para verificar qué información contactó con María Elena Santolaya, infectóloga e investigadora principal de la vacuna AstraZeneca, liderado por la Universidad de Chile. Fíjense aquí, ¿qué es lo que hizo la página? Inmediatamente, entonces, vio la noticia y se dirigió hacia el especialista, que en este caso es María Elena Santolaya. Dice, quien aseguró que dicha información es falsa porque científicamente es imposible que las vacunas contra el COVID-19 atraigan imanes. Se coincide con ella, y ahí ellos chequearon con otros investigadores, Marco Flores, doctor en física y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien asegura que los componentes que tiene la vacuna Sinovac, por ejemplo, no veo que pudieran tener comportamiento magnético alguno. Otros medios de fact-checking también calificaron como falso el contenido de estos videos, ya que después de contactar a distintos expertos, todos coinciden en que esto no es científicamente posible. ¿Ya? Aquí está Isidora Osorio, que es la periodista, y aquí están todas las fuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí está el primer post que empezó con esto de que la vacuna era magnética. Vamos bajando acá. O la de videos magnéticos, fíjense ahí. Acá hay unos videos que ustedes pueden revisar que son muy chistosos. Gente que cree que esto es magnético. ¿Ya? Vacuna contra el COVID atrae imanes falsos. Y aquí está la fotografía entonces de la investigadora. Y en resumidas cuentas nos dice que los componentes de una vacuna no son metálicos, entonces no tendrían efecto alguno frente a algún magnetismo. ¿Ya? Y dicen otros expertos internacionales, fíjense, entonces lo que hace esta página es contrastar la información con los expertos. Vamos bajando acá y hay noticias de todo acá. ¿Ya? Confesión y conclusión. Y ahí está. Y ahí también. Entonces ahí la noticia está comprobada si es falsa o no. Veamos otra. Verificaciones, fíjense acá. Por ejemplo, vamos a ver veamos una de las redes sociales. A ver. Veamos qué nos sale. Esto, por ejemplo, Emmanuel Macron cubierto completamente de collares, que también es falso, una manipulación. Ya el presidente de Francia nunca tuvo todos estos collares, sino que por Photoshop le pusieron todas esas cosas. Ya, falso. Aquí está entonces el video original. Y claro, no tenía tantas flores, pero aquí está. Ya vimos con el otro video, aquí está la foto real y la foto falsa, que esto genera mucho dinero. Por eso también se realiza, no solamente por manipular o por mentir. La noticia falsa tiene eso. La noticia falsa siempre se va a caracterizar porque está acuñando dinero, acuñando visitas por internet. Y eso es importante. ¿Ya? Se diferencia un poquito de la manipulación en ese sentido. La manipulación, por ejemplo, tiene otros fines ideológicos, un poquito más complejos. Pero la noticia falsa generalmente busca distraer y busca también generar recursos, como lo vimos en el video anterior de DW, ese documental que vimos anteriormente. ¿Ya? Hay varias acá para que ustedes puedan visitarlas. Por ejemplo, una que era muy bullada, ¿ya? Esto de constituyentes se suben el sueldo, por ejemplo, esta, que era muy conocida, sobre la fotografía de Elisa Loncón dándole la mano a el dictador, ya que ella no era finalmente la presidenta de la Convención Constitucional. Entonces, FactCheck también la verificó acá. Ahí está entonces la fotografía, aquí está el tweet que está ahí. Y acá hay una respuesta comparativa. Entonces, ese es el rostro de la presidenta de la Convención Constitucional y esta es la noticia falsa. Si ustedes se fijan, no es la misma persona. Hay también algunas referencias acá de por qué se le nombró de esta forma al dictador. Está la historia también de esa fotografía y la conclusión. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué lo estoy leyendo bien rápido? Porque fíjense acá, vamos a ir más abajo. ¿Ya? FactCheck lo que hace es hacerse estas preguntas. Fíjense, estas preguntas, por ejemplo, si leímos o no la noticia, quién fue el autor,
¿Ya? ¿Cuál fue la fecha de emisión? Estas preguntas ustedes las pueden incorporar a la pregunta 1. ¿Ya? Eso es importante. Estas las pueden incorporar a la pregunta 1. Incorporadas, entonces, incorporar a la pregunta 1. ¿Ya? ¿Cuál fue su fecha de emisión? ¿Quién es el autor? ¿Ya? ¿Cuál es la fuente en la que se basa la noticia? ¿Es posible consultar otras fuentes similares? ¿Cuál es su formato? Y todas esas preguntas. ¿Bien? Pregunta 2, entonces. Perdón. Ahí tenemos algunas preguntas para la pregunta 1, algunos elementos que están acá. ¿Ya? Para la pregunta 2, yo tengo que saber las estrategias de manipulación y tengo que evaluar alguna noticia de la prensa chilena. ¿Ya? Contrastarla con eso es importante. ¿Ya? Aquí tengo la pregunta 2, y la pregunta 3 tiene que ver con esto. Tips para identificar noticias falsas. Fijémonos acá. Dice, investiga la fuente de información, contrastar la información con otras fuentes, verificar que la noticia corresponde a fuentes especializadas y determinar quién emitió la noticia. Son bastante parecidas, pero es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, verificar si la noticia es una broma o no, verificar si apela excesivamente a los sentimientos. Fíjense en esto que es fundamental. Si apela excesivamente a los sentimientos. Responde a situaciones absurdas para distraer a la población, ¿ya? Por ejemplo, estas guirnaldas al presidente de Francia, eso es absurdo. ¿Ya? Responde entonces a este tipo. ¿Por qué se hizo esa noticia falsa? ¿Por qué? Porque es absurdo que haya sido así. ¿Ya? Si la noticia apela al miedo, a la violencia social, ¿ya? Ahí hay varias noticias sobre la protesta social en Chile que están presentes ahí. No sé si ustedes se acuerdan del chico, no sé si Alondra tú te acordarás, del chico que fue arrojado por la policía en el Mapocho, la protesta social el año pasado. ¿Ya? Bueno, un chico como de la edad de ustedes, que estaba protestando en un altercado con la policía, entonces el policía lo tomó y lo tiró del puente. De distintas versiones vieron la noticia de forma distinta, pero lo que hicieron fact check, que ustedes lo pueden buscar ahí, fue mostrarnos el video entero de la secuencia. Por ejemplo, un medio en particular mostraba una parte, otro medio mostraba otra, pero nunca mostraron el video entero. Entonces, si tú accedes al video entero, te das cuenta que el chico iba por acá y el policía iba... Entonces no hay duda de que fue arrojado. Pero solamente verificando la información. Porque los medios te van a ofrecer distintas miradas al tratar de ser pluralistas, pero nunca van a atender a la verdad en sí. Y eso es un problema. Veamos el 3, dice comprobar la fecha de publicación. Publicar noticias viejas no significa que sean relevantes para hoy. ¿Ya? Veamos acá, revisar fuentes adicionales, consultar otros medios de comunicación, leer todo lo que se lee de forma crítica, revisar la fuente en imágenes con la herramienta de Google. Eso es fundamental. ¿Ya? Si yo quiero verificar una imagen, la puedo buscar en Google fácilmente. Identificar al autor, informarse sobre quién emitió el mensaje, cuestionar el mensaje utilizado, preguntarle a los expertos en temáticas abordadas, ya que es lo mismo que estaba haciendo fact check entonces en la misma página. ¿Ya? Considerar el sesgo ideológico del emisor. Es importante tener en cuenta las propias creencias frente a una noticia. Estas creencias pueden alterar los significados de los mensajes, dice acá. Corresponde a los compromisos políticos del emisor del mensaje. Eso es algo complejo. ¿Ya? Generalmente, ustedes tienen que pensar esto de la ideología como los prejuicios que muchas veces vienen de la familia o de la sociedad. ¿Ya? Y muchas veces cuando la noticia responde a esos prejuicios, lo más probable es que sea falsa. Todos de alguna forma somos prejuiciosos, porque aprendemos de otros. Pero la idea es que ustedes, cuando sean más autónomos, puedan criticar la misma enseñanza que nosotros le hemos dado a los profesores o a los padres, para tener un cierto juicio y un criterio propio. Eso es importante. ¿Ya? A ver, veamos algo que les pueda comentar. No sé si vieron ustedes a los constituyentes de derecha cuando salió
El cambio de la galleta chiquita, negrita, ¿te acordáis? No, ya bueno. Pero con tal de que se habló mucho del racismo, que la galleta se llamaba negrita y le cambiaron el nombre a chiquita, y los chiquillos se van a acordar. Sí. ¿Ya? Ya. Entonces los constituyentes de derecha, para provocar o para distraer a la población, llegaron a la convención comiendo esa galleta. Si tú te fijas, ¿para qué sirve eso? Uno, para distraer, para provocar desánimo, para provocar odiosidades también. Entonces, ellos van a decir, no, que esta es una inocente galleta, pero no es tan inocente cuando tú lo pones en los medios de comunicación. Cambian las cosas. Y claro, las personas ideológicamente que estén, que coinciden con esas personas, les van a bajar el perfil al asunto. Las otras personas van a alzar ya ese hecho, para sus conveniencias. Pero hay que ver el hecho en sí. Y si tú te das cuenta, es para distraer a la gente, ¿no? Eso es, para provocar odiosidades y para que la gente hable de la galleta y no hable de lo importante que es una convención constitucional. Las galletas, ¿ya? Criticar entonces lo leído, muy importante. Prestar atención a las imágenes, ¿ya? Como la que vimos ahí con el presidente de Francia, y consultar sobre fuentes similares, eso es muy importante, ¿ya? Chiquillos, lo importante acá es que ustedes tienen un acceso gigante a los medios de comunicación. Todos tenemos ese acceso gigante. Entonces hay que aprender a usarlo, a criticarlo también, ¿no? Y a valorar dónde yo me puedo informar. Eso es importante. A veces los libros también son bastante útiles para informarse, ¿eh? No los dejen atrás, No hay que dejar detrás, ahí los libros, también son importantes. Bien, tenemos acá Fact Check, entonces que ustedes lo pueden buscar, búscalo en Instagram, ¿ya? Agréguenlo a Instagram, a factcheck.cl. Si hay alguno de sus tíos, fíjense en esta parte. Dice, 6 chequeos para convencer a tu tío que se vacune contra el COVID-19. Si tenemos alguna duda sobre la cientificidad de la vacuna, podemos ver este artículo, que es muy bueno. ¿Ya? Si no tienes tiempo, muy importante. Y eso es, chiquillos, Ahora, para finalizar, vamos a escuchar un ratito este video que está acá, ¿ya? Que es la presentación de Fact Check en el programa Mentiras Verdaderas, ¿ya? Aquí el presentador les recuerda a la audiencia que lo que es una noticia falsa, y ellos también se presentan, ¿ya? Vamos a darle play unos minutitos a esto. Voy a ver si puedo entonces compartir sonido, sí. Vamos a ponerle play. Vamos a ver si se escucha acá. Bueno, ya estamos en Mentiras Verdaderas esta noche, dejamos atrás el Chile sustentable y nos vamos a hacer cargo de algo que se ha instalado fuertemente, no solamente con este estallido social, sino que tiene que ver con la proliferación de las redes sociales. El MIT hizo el año pasado un análisis bien interesante de las noticias que se difundían a través de las redes sociales, descubriendo algo que parecía más o menos evidente. Las noticias falsas corren mucho más rápido que las noticias verdaderas. Por eso, el periodismo tiene un rol relevante en estos tiempos agitados para develar lo que es verdad y sacar lo que es mentira, que es antojadizo y es una manipulación de las multitudes. Y nosotros como programa también tenemos ese compromiso. Por eso nos interesó mucho lo que nuestros invitados han venido desarrollando en corto tiempo, pero muy próspero tiempo. Está Fabián Padilla y Sebastián Montesinos, ambos periodistas, bienvenidos. Gracias, Eduardo. Ellos son quienes están detrás de una cuenta que quizá usted sigue a través de redes sociales que se llama FastCheckCL. FastCheckCL, que se dedica justamente a eso, a tomar información que anda dando vuelta y determinar si es real, si es falsa, si es una fake news, etcétera, etcétera. El 86% de las personas usan Internet como una fuente de información y particularmente las redes sociales. Desde esa perspectiva, ¿cómo podríamos explicar qué es una fake news? ¿Qué busca una fake news? ¿Y cómo se detecta una fake news? ¿Quién toma la palabra? Mira, bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Una fake news parece una noticia,
es un contenido dudoso y que tiene el objetivo de desinformar. Eso es súper importante decirlo y aclararlo. Porque el objetivo que tiene siempre contenido que viene como envuelto y que parece una noticia, a eso me refiero con envuelto, va a tender a desinformar, tiende a calentar los ánimos de un lado u otro. Claro. Ese es más o menos como la definición. Viene con una agenda propia, digamos, esa falsa noticia, busca algo. Claro, busca algo y principalmente apela a las emociones de las personas. Porque una fake news que te llega por WhatsApp, que te la ves en Twitter, que la ves en las diversas redes sociales, apelan a que a alguien le dé rabia, que le dé pena, pero que le produzca algo rápido, fuerte, cosa de poder transmitirla al resto rápidamente. Tú citaste el porcentaje ese que es de Reuters, es un informe, y ese informe es súper interesante porque lo que te está diciendo hoy día es que todos los medios de comunicación en general se están transformando a pantallas de 15 centímetros. Correcto. ¿Cierto? Entonces todos se informan hoy día en celulares, y el internet y las redes sociales son una fuente de información súper importante, por lo tanto las personas están todo el día pendientes y además las personas son medios. Tú eres un medio. Sí, todos somos medios. Todos somos medios, a través de nuestra Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Entonces, por eso es tan importante dimensionar de que ese 86% que en Chile, que se informa con redes sociales, que se informa en internet, tiene una responsabilidad muy, muy seria en saber lo que comparte. Qué clave eso, porque muchas veces, ha sido comentario, no sé si será cierto, pero me llegó esto. Ese no sé si será cierto no lo exime de responsabilidad a la hora de estar replicando informaciones que son falsas. Este Fast Check CL, ¿cómo nace? Porque es reciente, es una iniciativa reciente, pero que ha tenido mucho revuelo. Bueno, nace de una idea de Fabián. Fabián, con todo esto del estallido que ha pasado en nuestro país, me habla y me dice que tiene una idea, que quiere ver cómo lo puede hacer. Yo le dije, me gustó la idea, le dije, bueno, hagámosla, juguemos. Y se nació el Instagram y partimos los dos en una primera instancia. Y recuerdo que, por ejemplo, la primera fake news que hicimos tenía 20 me gusta. De ahí empezaron a llegarnos mensajes internos en los cuales nos decían, oye, ¿por qué no averiguan esto? ¿Por qué no ven esta foto? Me llegó este audio. Y empezaron a crecer los seguidores, y además se empezó a sumar gente. Y ahora somos alrededor de 7, 8 personas. Han ido sumando. Exacto, nace también, bueno decirlo, nace por una... O sea, estamos en medio de una crisis social, todos sabemos, la sentimos, la vivimos. Quisimos aportar como periodistas, nosotros no nos dedicamos a esto, no nos dedicamos a la prensa. Cada uno tiene su trabajo aparte, digamos, somos comunicadores también, pero quisimos poner un grano de arena y se nos ocurrió hacer este Instagram. Y hoy día, como decía Sebastián, ya se fueron sumando colaboradores, periodistas también, que entre medio de sus trabajos nos ayudan y entre todos hacemos periodismo colaborativo. O sea, en una pauta común en WhatsApp, tiramos los temas que nos van llegando, hoy día nos llegan 100 promedio. Es súper difícil, de hecho, tener un ritmo tan intenso de revisar videos, de revisar los audios, de ver todas las imágenes que llegan, a veces muchas sin nombre, o sea, que nadie se las adjudica. Claro. Y así hemos estado trabajando, partió el 22 de octubre, y ya llevamos más de 80.000 seguidores, en un mes. En un poquito más de un mes. Es bien impresionante, pero también responde algo. Yo creo que responde a que la gente, lo que te decía, se informa mucho por internet, y también el tipo de periodismo. Yo creo que la gente está un poquito cansada y critica también el periodismo tradicional, de los medios de comunicación, de los diarios, de cómo lo hacen y de que finalmente también se equivocan harto. Exactamente. Y todo esto por Newman, ¿no? Porque, claro. Esto lo están haciendo por amor al arte en esta primera etapa. Así en es. esta primera etapa. Así es. Vamos a revisar. Bueno, esa era la parte que quería que ustedes observaran. Noticia en falsa, entonces, nace para distraer, tiene un contenido emocional súper fuerte, y tiene esa provocación, ¿no? De que les va a ustedes a provocar enojo, tristeza, y busca distraerlos de lo que realmente importa. ¿Bien? Ya, chiquillos, nos vemos entonces en un ratito más. Chao, chao. Vaya nomás adelante. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe. Cuídese.